Seguimos con la pregunta número 2 de junio 2025, la reserva. Esta pregunta tiene dos apartados, el apartado 2.1 y el apartado 2.2. Nosotros vamos a hacer el apartado 2.1, que nos dice: una empresa de producción agrícola desarrolla fertilizantes que combinan tres nutrientes esenciales: nitrógeno, fósforo y potasio. Se representan por X y Z las cantidades en kilogramos a usar por lote de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. Esas cantidades deben cumplir las siguientes restricciones. Fijaros que en realidad lo que nos están dando es un sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas, la X, la Y y la Z. Y además, si os fijáis, tenemos por aquí un parámetro, que es ese parámetro alfa, que nos dicen que es un parámetro real. Entonces, teniendo en cuenta que nos dan un sistema con parámetro, vamos a ver qué nos piden. En el apartado 2.1.1 nos dicen discutir en función del parámetro alfa el sistema de ecuaciones anterior. Entonces, para poder discutir este sistema, lo primero que tenemos que mirar es si el sistema está ordenado, es decir, las X debajo de las X, las Y debajo de las Y, las Z debajo de las Z, y luego los términos independientes los pasados al otro lado. En este caso tenemos el sistema ordenado, por tanto ya podemos pasarlo a matriz. Vamos a tener dos matrices. Por un lado vamos a tener la matriz de coeficientes, donde aparecerán esos coeficientes que acompañan a las incógnitas, a la X, la Y y la Z, sería esta matriz de aquí M, y luego tendremos la matriz ampliada, que sería toda esta matriz, en la que en realidad es la matriz de coeficientes en la que añadimos los términos independientes, ¿vale? Entonces, para discutir el sistema, lo que vamos a hacer es estudiar los rangos tanto de la matriz de coeficientes como la matriz ampliada, siguiendo lo que es el teorema de Roche-Frobenius. ¿Qué nos dice el teorema de Roche-Frobenius? Pues nos dice que si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, pues tendremos un sistema compatible, ¿vale? Siempre que los rangos nos coincidan, tanto de la matriz de coeficientes como de la matriz ampliada, vamos a tener ese sistema compatible. Pero, cuidado, si esos rangos coinciden además con el número de incógnitas, en este caso tenemos tres incógnitas, la X, la Y y la Z. Por tanto, si los rangos son tres igual, en este caso al número de incógnitas, sería un sistema compatible determinado. Eso significa que tenemos un sistema con una única solución, es decir, un único valor para la X, un único valor para la Y y un único valor para la Z, ¿vale? Ahora bien, si los rangos nos coinciden, pero esto es menor al número de incógnitas, por ejemplo, suponer que el rango me da 2 o 1, esto se llama menor al número de incógnitas, que es 3, tendríamos un sistema compatible porque los rangos coinciden, pero indeterminado porque esos rangos es menor al número de incógnitas. Entonces, en este caso, si es un sistema compatible indeterminado, significa que tendremos infinitas soluciones. Y luego, si los rangos no nos coinciden, es decir, el rango de la matriz ampliada es una unidad mayor, porque fijaros que existe la posibilidad de que el rango de la matriz ampliada sea una unidad mayor. ¿Por qué? Porque la matriz ampliada tiene una columna más, ¿vale? Entonces, el rango de la matriz ampliada puede ser o una unidad mayor o igual, ¿vale? Entonces, en el caso de que el rango de la matriz ampliada sea una unidad mayor, es decir, no coincida con el rango de la matriz de coeficientes, tendremos un sistema incompatible, es decir, un sistema que no tiene solución. Entonces, sabiendo esto, pues lo primero que vamos a hacer es estudiar el rango de la matriz de coeficientes. Para ello lo que vamos a hacer es el determinante, vamos a estudiar los rangos por determinantes. Acordaros que cuando estudiamos un rango por determinantes siempre lo que buscamos es lo distinto de cero, ¿vale? En este caso, en realidad, al tener parámetro, pues vamos a obtener una expresión en función de ese parámetro y lo que vamos a hacer es igualarlo a cero para ver los posibles valores de ese parámetro y luego ya estudiaremos, ¿vale? En función de esos valores posibles. Entonces, vamos a obtener este determinante, forzados. Entonces vamos a ver qué expresión obtenemos. Fijaros que para hacer este determinante es ir multiplicando las diagonales descendientes, en este sentido con su signo, en el sentido contrario pues iríamos cambiando el signo. Entonces fijaros, 3 por 1 y por alfa me daría 3 alfa, menos 2 por menos 1 y por alfa me daría 2 alfa, 2 por 4 y por 1 me daría 8 y luego ya vienen las otras diagonales en las que vamos a ir cambiando el signo, por eso pongo menos paréntesis, sería alfa por 1 y por 2 pues 2 alfa, 1 por menos 1 y por 3 menos 3 y alfa por 4 y por menos 2 menos 8, ¿vale? Aplicando este signo negativo nos daría esto de aquí, ¿vale?
Fijaros que aquí lo que hemos hecho es agrupar este alfa con este alfa. Me daría 3 alfa más 2 alfa, me daría 5 alfa y luego el más 8. Y luego aquí, pues lo que he hecho es agrupar este menos 8 con este 2, me daría menos 6 alfa, menos 3, pero aplico el signo negativo, por tanto me da más 6 alfa más 3. Ahora agrupo la alfa esta con esta alfa, 5 alfa más 6 alfa me da 11 alfa y 8 más 3 me daría 11. Fijaros que al final hemos obtenido un valor concreto del determinante que sea igual a 0 o distinto de 0, por tanto lo que hacemos nosotros es igualar a 0 para obtener sus posibles valores de alfa. Siempre que sea en función de un parámetro lo que vamos a hacer es igualar a 0, pero no porque sea 0, sino porque es la única manera de obtener una ecuación y obtener esos posibles valores de alfa. Entonces igualamos a 0 y fijaros que al igualar a 0 tengo esta ecuación de aquí en la que despejo alfa y me daría igual a menos 1, ¿vale? Por tanto, tenemos dos posibles valores, es decir, tenemos, que parece que queremos uno, no, en realidad tenemos dos posibles valores. Cuando alfa valga distinto a menos 1 y cuando alfa valga igual a 1. Y siempre vamos a empezar con el distinto, ¿vale? Acordaros que aunque hemos igualado a 0 y obtenemos alfa igual a menos 1, tenemos dos posibles valores, el distinto a menos 1 y el igual a 1, porque siempre nos vamos a basar para lo del rango en que nos hubiera dado igual a 0 o distinto de 0. Por tanto, tenemos esos dos posibles valores de distinto o igual a ese valor que hemos obtenido. Vamos a empezar con el alfa distinto a menos 1 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Empezamos con alfa distinto a menos 1. Si alfa es distinto a menos 1, el determinante de la matriz de coeficientes también será distinto de 0. ¿Por qué ocurre esto? Porque, ¿cómo hemos calculado alfa? Alfa lo hemos calculado igualando el determinante a 0. Por tanto, si alfa es distinto a ese valor que hemos calculado, también el determinante será distinto a 0, ¿vale? Entonces, si el determinante es distinto de 0, nos fijamos en el tamaño de ese determinante. Ese determinante es de 3 por 3, el rango será 3. Ahora nos iríamos a la matriz ampliada. La matriz ampliada, el rango, puede ser o igual que la matriz de coeficientes o una unidad mayor. Una unidad mayor porque hemos añadido una nueva columna que es la de los términos independientes. En este caso, el rango de la matriz ampliada no puede ser una unidad mayor, porque para que fuera una unidad mayor tendría que ser 4 y no podemos hacer un determinante de 4 por 4. El determinante máximo que podemos hacer a partir de la matriz ampliada es de 3 por 3. Por tanto, en este caso, el rango de la matriz, al no poder ser una unidad mayor, tiene que ser el mismo que la matriz de coeficientes, también sería 3. En este caso no hace falta hacerlo, ¿vale? Como no existe la posibilidad de que el rango sea 4, eso es porque el rango de la matriz ampliada coincide con la de la matriz de coeficientes, también sería 3. Así pues, tenemos que el rango de la matriz de coeficientes es 3, el rango de la ampliada también es 3. Esto coincide con el número de incógnitas, que era la X, la Y y la Z, y por tanto se trata de un sistema compatible determinado, en el que tenemos una única solución, ¿vale? Un valor para la X, un valor para la Y y un valor para la Z. Ahora, nos iríamos a si alfa es igual a menos 1. Cuando ya nos vamos a un valor concreto, lo que vamos a hacer es sustituir en nuestro sistema. En este caso tenemos el sistema en forma de matriz, ¿vale? Lo que haríamos es sustituir ese valor de alfa y ese valor de alfa por alfa igual a menos 1 y tendríamos nuestro sistema, ¿vale? En el que ya hemos sustituido ese alfa igual a menos 1. Entonces tenemos que calcular el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. El rango de la matriz de coeficientes ya no haría falta hacer este determinante de aquí, porque ese determinante de ahí ya sabemos que nos sale igual a 0. ¿Cómo he calculado yo alfa igual a menos 1? Igualando este determinante a 0. Por tanto, significa que cuando yo sustituyo ese valor de alfa igual a menos 1, el determinante me sale igual a 0. Por tanto, no os pongáis a hacer este determinante de 3 por 3 porque ya teóricamente nosotros debemos de saber que ese determinante me da igual a 0 y por tanto ya sabemos que en este caso el rango de la matriz de coeficientes no es 3, será más pequeño. Así que nos vamos a una submatriz de 2 por 2. Cuando cogemos la submatriz de 2 por 2, siempre coger líneas que veáis que no son proporcionales, ¿vale? Porque siempre vamos buscando lo distinto. Si vemos que todas las líneas son proporcionales, ya nos iríamos a un menor más pequeño, ¿vale? Pero en este caso, pues he cogido este menor, esta submatriz de 2 por 2 y hemos calculado el determinante.
3 por 1 me daría 3 y luego 4 por menos 2 sería menos 8, pero le cambio el signo y me daría más 8. 8 más 3 me da 11, eso es distinto de 0, por tanto nos fijamos en el tamaño del determinante, es un 2 por 2, por tanto esas dos líneas son linealmente independientes, el rango es 2. Nos iríamos a la matriz ampliada y para calcular el rango de la matriz ampliada siempre nos vamos a fijar en la submatriz que hemos cogido para la matriz de coeficientes, porque lo que vamos a hacer es como ampliarla con los términos independientes. Entonces, fijaros, si yo he cogido esta submatriz que ya me ha dado distinto de 0, esta submatriz es válida, y lo que vamos a hacer es añadirle este 2 y este menos 1, y luego le añadiremos esos términos independientes. De manera que si ese determinante me diera igual a 0, significaría que todos son igual a 0 y no haría falta hacer todos los determinantes de 3 por 3, ya acabaría, ¿vale? Entonces, vamos a ir a lo seguro, cogemos esta submatriz, le acompañamos con los términos que nos hace falta, ese 2 y ese menos 1, y luego también le añadimos los términos independientes, ¿vale? Tendríamos ese determinante de aquí y vamos a resolverlo para ver lo que nos da. Entonces, fijaros, sería 3 por 1 y por 10 me daría 30, menos 1, menos 2 por menos 1 y por 30 me daría más 60, porque menos por menos más. 2 por 4 y por 4 me daría 4 por 4 y 16 y 16 por 2, 32. Y luego vienen los términos en los que vamos a ir cambiando el signo. Sería menos paréntesis, 30 por 1 y por 2 me daría 60, 4 por menos 1 y por 3 me daría menos 12 y luego 10 por 4 y por menos 2 me daría menos 8 por 10, pues menos 80. Al hacer estas sumas y estas de aquí me daría al final menos 122 menos paréntesis menos 32, aquí menos por menos sería más, 122 más 32 me saldría 154. Esto es distinto de 0, ya paramos porque ya hemos encontrado ese valor distinto de 0. El rango es el tamaño de ese determinante. En este caso el determinante es un 3 por 3. Al ser un 3 por 3, el rango es 3. Los rangos no nos coinciden, el rango de la matriz ampliada nos ha salido una unidad mayor, por tanto diríamos que se trata de un sistema incompatible en el que no tenemos solución. Ya tendríamos discutido el sistema en función de los posibles valores de alfa y nos iríamos al siguiente apartado. Continuamos con el apartado 2.1.2. Y lo que nos pide es que obtengamos las cantidades x y z en el caso del que el sistema sea compatible. Acordaros que cuando el sistema era compatible, ¿vale? Era en el caso en el que teníamos alfa distinto a menos 1, en el que nos salía un sistema compatible determinado. En este caso, al ser alfa distinto a menos 1, no podemos sustituir un valor concreto, porque en realidad lo que tenemos es diferentes sistemas con su única solución. Tenemos que resolver el sistema en función de ese parámetro alfa y luego ya para cada caso concreto pues ya se sustituye ese alfa para ese sistema concreto y obtendríamos esa solución concreta para ese sistema, ¿vale? En realidad lo que tenemos es diferentes sistemas con sus soluciones únicas, pero tenemos que resolver en función de lambda. No podemos sustituir, pues, por ejemplo, para alfa igual a 0 porque estaríamos resolviendo únicamente para ese sistema concreto esa solución concreta, ¿vale? Tenemos que arrastrar ese alfa. Entonces lo que vamos a hacer es a partir de nuestro sistema en forma de matriz, fijaros que tenemos aquí la matriz de coeficientes y la matriz ampliada, vamos a resolver por Cramer. Acordaros que para resolver por Cramer, tanto para la X, para la Y y para la Z, vamos a hacer la división entre dos determinantes. En la parte de abajo siempre vamos a poner el determinante de la matriz de coeficientes, ¿vale? Fijaros, pondríamos ese determinante de la matriz de coeficientes, que ya lo hemos calculado anteriormente. Ese determinante lo habíamos calculado para calcular esos posibles valores de alfa y nos había dado 11 alfa más 11. Y en la parte de arriba vamos a ir sustituyendo las columnas, las diferentes columnas, en función de si es la X, la Y y la Z, por los términos independientes. En el caso de la X, lo que vamos a sustituir es la columna de las X por los términos independientes. En la Y lo que haremos es sustituir la columna de las Y por los términos independientes. Y en la Z sería la columna de las Z por esos términos independientes. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es
los determinantes de las partes de arriba porque ya sabemos que el determinante este de aquí lo teníamos resuelto de antes. Entonces vamos a resolver este determinante de aquí y fijaros que sería, por Sarrus, sería 30 por 1 y por alfa sería 30 alfa, 4 por menos 1 y por alfa sería menos 4 alfa, 10 por 4 y por 1 sería más 40, y luego ya nos vienen las otras diagonales en las que tenemos que ir cambiando el signo, por eso ponemos menos paréntesis y vamos a ver qué nos da. Alfa por 1 y por 10 sería 10 alfa, 1 por menos 1 y por 30 sería menos 30, y alfa por 4 y por 4 pues sería 16 alfa. Agrupando términos, fijaros que aquí tenemos 30 menos 4 me daría 26 alfa y luego el 40. Y luego aquí dentro del paréntesis también tengo 10 alfa más 16 alfa me daría 26 alfa y luego el menos 30. Si os fijáis, aquí tengo 26 y aquí al aplicar el signo me daría menos 26. 26 alfa menos 26 alfa se nos iría y al final nos quedaría 40 menos 30 sería 40 más 30 sería 70. Aquí abajo pues lo que he hecho es sacar factor común por si acaso se podía simplificar, pero no se ha podido simplificar, se nos quedaría tal cual, ¿vale? Para la y le haríamos lo mismo, pero fijaros que en la y lo que vamos a hacer es, en la columna de las y es la que, y el determinante de la matriz de coeficientes es en la columna de las y es donde hemos sustituido esos términos independientes. Entonces, hacemos este determinante también por Sarrus. Fijaros, sería 3 por 4 y por alfa me daría 12 alfa, menos 2 por 10 y por alfa me daría menos 20 alfa, 2 por 30 y por 1 me daría 60, menos, seguimos con las otras diagonales, las que cambiamos el signo, alfa por 4 y por 2 me daría 8 alfa, 1 por 10 y por 3 me daría 30 y alfa por 30 y por menos 2 sería menos 60 alfa. Entonces, fijaros, agrupando términos, tengo aquí 12 alfa menos 20 alfa me daría menos 8 alfa y luego más 60. Y aquí también tengo alfa y alfa sería 8 alfa menos 60 alfa me daría menos 52 alfa. Ahora agruparíamos las alfas con las alfas. Menos 8 alfa menos 52 alfa sería menos 8 alfa más 52 alfa, que me daría 44 alfa. Y luego 60 más 30, pero cambiado de signo sería 60 menos 30, me daría pues 30. Tampoco podemos simplificar, pues nos quedaría tal cual, ¿vale? Y por último la z, que haríamos pues lo mismo. Fijaros, resolveríamos este determinante de aquí, al final nos da 14, ¿vale? Nos daba 154, en este caso sí que 154 es divisible entre 11, así que nos ha quedado un poquito más pequeñito, ¿vale? Y ya tendríamos este sistema resuelto. Fijaros que nos ha quedado en función de alfa, ¿vale? Dando valores a alfa tendríamos los diferentes sistemas para los cuales tenemos esa solución única. Fijaros que es un sistema compatible determinado. Son diferentes sistemas y cada uno con su solución única. Y ya nos pasaríamos al siguiente ejercicio.